Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿Por qué? ¿Por qué 9.000 personas deciden emprender este viaje, emprender esta pesadilla en medio de tantos peligros? ¿Por qué? Es la pregunta. Porque alguien, por cierto, hay menores sin padres y madres. A esta hora hay 2 menores desaparecidos. No se saben dónde están. No se saben dónde están. Estos menores pueden haber sido asesinados, secuestrados, pueden ser víctimas de tratas de blancas, pueden ser víctimas sexuales de los narcotraficantes. Es horrible, es horrible. El mismo drama, por cierto, saben ustedes, sucede en el Mediterráneo. Se habla del Mediterráneo como el cementerio más grande del mundo, al aire libre. Es el mismo drama. Los europeos hacen guerras en países africanos para hacerse de sus riquezas. Los resultados son que muchos de estos ciudadanos africanos terminan montándose en balsas improvisadas para llegar a las fronteras europeas. ¿Qué hacen los europeos? Los reprimen, los encierran, los castigan, cuando los mismos europeos son causa, como diría Aristóteles, eficiente e inicial del drama que están viviendo. Pero tampoco de eso se habla mucho. ¿Qué está pasando en Honduras? ¿Cuál es el contexto en Honduras en este 2021 para que se dé esto? Bueno, Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. Desde 2020, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras estimó que para finales del 2020, cerca de, escuchen bien esto, vamos a anotar estas cifras, 70% de la población de Honduras alcanzará niveles de pobreza. Es decir, $70 de pobreza. Además, desde hace años, las bandas criminales se hicieron con el control territorial de ese país. El Estado apenas sabe cómo proteger a sus ciudadanos. Dato fundamental. En noviembre de 2020, hecho que acabamos nosotros de plantear, ¿no? Con las tormentas, huracanes. En noviembre de 2020, 2 huracanes dejaron sin hogar a decenas de miles de personas y hundieron al país en una crisis adicional. La situación de los migrantes hondureños en medio de la pandemia es acuciante. Pero los estados que deberían proteger no protegen a sus ciudadanos, ni siquiera crean políticas que los ayuden a quedarse en su país. Es por eso que la alerta ya es mundial, y demás organismos de derechos humanos piden soluciones urgentes. Las razones para migrar ilegalmente desde Honduras son muchas. Yo les quiero citar solamente algunas. La violencia exacerbada, la pobreza exacerbada además por 2 huracanes, Eta e Iota, la corrupción en el gobierno y el caos en el manejo de la pandemia de coronavirus en ese país. ¿Cómo están las cosas a nivel sanitario en Honduras? Bueno, en Honduras se registran más de 3.354 muertos por la COVID-19 y 143.111 contagiados sin tener la capacidad sanitaria para ocuparse de sus ciudadanos. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y su hermano están siendo investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Insisto yo, Centroamérica es uno de los ejemplos más tristes de narcoestados, aunque estos narcoestados en muchos casos sean apoyados por gobiernos republicanos y demócratas de los Estados Unidos. Las autoridades de Guatemala justifican
el uso de la fuerza desproporcionado contra las personas migrantes con medidas, dicen ellos que son medidas para frenar el contagio del coronavirus, pero son respuestas políticas represivas que reflejan al fin y al cabo la desesperación causada por un Estado que no responde a las necesidades de sus ciudadanos. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.